Bueno, tengo una duda. Nosotros el tema habíamos quedado en interrupción voluntaria del embarazo, ¿alcanzamos a revisar el o no? Sí, Sí, porque señora, estábamos sí. viendo ese tema. O sea, ¿ya lo vimos o íbamos a resumirlo? No, ya lo habíamos resumido. Pase. Ah, ok. Muévele. Perfecto. Entonces nos faltaría guía de atención a víctimas de abuso sexual, ¿cierto? Empezaríamos ahí, listo. Entonces voy a compartir mi pantalla para ir nuevamente haciendo como un resumen, cualquier cosa de pronto que me haga falta me van contando, ¿listo? Y voy a quedar acá compartida para ver si alguien más puede hacer el ingreso. Entonces, en cuanto a la guía de atención, ¿recuerda de pronto alguien algo de la guía? Bueno, eh, cuando una persona es detectada o hace consulta por posible violencia sexual, debe brindarse la atención inmediata, independiente del tiempo de los hechos. Siempre la víctima de violencia sexual se encuentra en una situación de crisis que pone en peligro su vida. Entonces, independientemente de los días, de las horas, de incluso las semanas, si ella se presenta y nos dice que fue una víctima, pues hay que darle su atención oportuna. Se deben desarrollar todas las acciones en el primer contacto con el sector salud, además de articulación con los sectores que se necesite para garantizar la continuidad del proceso integral. O sea, si de pronto hay algo que no le hace falta porque la institución no lo tiene, entonces nosotros se lo tenemos que direccionar o brindar. Eh, Además de articular con los sectores que se necesite para garantizar la continuidad del proceso integral, en la atención desde su definición, teniendo en cuenta que es una urgencia dado que altera la integridad física, funcional y o psíquica en diversos grados de severidad, comprometiendo la vida y funcionalidad de la persona, por tanto requiere la protección inmediata de los servicios de salud a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras, como por ejemplo una agresión de ella misma, algo que en algún momento se presente. Vamos a recordar un poquito los aspectos conceptuales, como es la violencia sexual, que todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción. Coacción significa que haga algo que ella no quiere hacer por otra persona, independiente, independiente, mmm, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluido lo que es el hogar y el lugar de trabajo, ¿no? Digamos, el diagnóstico que da salud, el concepto que da la Organización Mundial de la Salud en cuanto a salud mental, es que es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las precisiones normales de la vida, puede trabajar productivamente y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, siempre y cuando esa salud mental esté controladita. Salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social y no por la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción. Esto lo encontramos en la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, si de pronto alguien quiere hacer un poquito más de profundidad en este tema. También tener en cuenta lo que es las poblaciones diferencial, la población diferencial, entonces tenemos el LGBTI, que es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuados. Tenemos también en esta población las etnias, los habitantes de calle y la población desplazada, para tener en cuenta estos conceptos. Acto sexual con menores de 14 años, recordemos que eso es todos los actos sexuales diversos de acceso carnal en su presencia o a la inducción o prácticas sexuales con los niños menores de 14. Acceso carnal violento, penetración de miembro viril por la vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo o cuerpo humano o un objeto. Entonces, cuando nosotros
buscamos y revisamos y miramos qué se debe hacer para promoción de la salud mental y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, se fundamenta en situaciones deseables que beneficien a los seres humanos. Entonces ahí encontramos factores protectores, que es lo que a las personas les ayudaría muchísimo. Entonces, en la parte individual, pues el conocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos, el desarrollo de habilidades sociales, la comunicación, la asertividad, resolución de conflictos, reconocimiento y expresión de emociones y sentimientos, reconocimiento del cuerpo, eso no es el cuerpo humano, sino el cuerpo, digamos, jurídico en el momento, o sea, no solamente conocer el sitio de pronto cercano de una institución prestadora de salud, sino donde queda la fiscalía, donde queda una comisaría, todo lo que es, digamos, alrededor de nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro municipio, nuestra vereda. Todo es importante que lo sepamos, eso nos ayuda mucho. La parte positiva de autoestima, autoconcepto, autoimagen, autodeterminación nos ayuda una cantidad en la parte individual. ¿Qué factores nos ayudarían a que no se nos vulneren estos derechos? Entonces, en la parte familiar, que es muy importante, convivencia demócrata, con la familia, todos sean escuchados, respetados, que se tenga en cuenta para tomar decisiones a todos los miembros de la familia, eso es muy importante, involucrarlos. Mujeres, niños y niñas como sujetos de derecho y especialmente respeto y trato digno. Buena comunicación con adultos significativos es, por ejemplo, los abuelos, esas personas que nos enseñan mucho, que aportan mucho a nuestra crianza en una forma efectiva y afectiva con ellos. Información científica clara y oportuna sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva y violencia sexual. No tener miedo de hablar en la familia de estos temas. Vínculo afectivo fortalecido, adecuado ejercicio de la autoridad. Patrones de crianza coherentes con los derechos humanos, como es el respeto y la dignidad. Valoración de la diversidad de género, valoración de la diversidad, o sea, ahorita pues se presenta mucho las lesbianas, los homosexuales, los gays. Entonces a veces a la familia eso no es, para la familia no es fácil la aceptación. Sin embargo, pues cuando hay una familia unida, cuando hay valores, pues se pide ayuda y seguramente se va a ayudar a todo, tanto a la parte familiar como a la individual, que es el que esté de pronto pasando por esta situación. Buen trato y crianza positiva, súper importante esto. Pero también esta guía nos muestra que hay elementos claves para la prevención de acuerdo a los ciclos vitales de cada ser humano. Entonces, por ejemplo, en la parte de la infancia, en los programas dirigidos a la infancia se deben incluir, pero me amplío un poquito acá esto, se deben incluir acciones para favorecer el autocuidado, la privacidad en el manejo del cuerpo. Eso hay que hablarle a los niños, a nuestros niños. Eh, la valoración, el respeto por su cuerpo, el autoconcepto, la autoestima, el fortalecimiento de emociones y su expresión en relaciones y vínculos de confianza, identificación de factores de riesgo, fortalecimiento de factores protectores, como son pautas de comunicación, solución de conflictos, toma de decisión, favorecimiento de procesos de participación en los escenarios familiares, no es que porque es una niña de pronto no escucharla. Entonces es importante todo lo que ellos nos puedan aportar y sobre todo la confianza que tengan con cualquiera o con todos los miembros de la familia. Y pues no solamente en la parte de los escenarios familiares, sino en la parte educativa y en la comunidad. Fortalecimiento de las relaciones familiares y empoderamiento femenino, difusión sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Qué bueno que nosotros empezáramos a educar desde acá. Seguramente que educando al niño, pues sí vamos a tener una personita muy bien formada cuando sea adulta. Cuando nosotros nos enfocamos en la parte de la adolescencia, pues las actividades de prevención buscarán fortalecer procesos de autoestima con ellos, la valoración de cuerpo como territorio de derechos, procesos de comunicación con las figuras de autoridad, promover conductas que eviten estereotipos sexistas, fortalecer aquí, que es que a estos muchachos les gusta mucho el bullying, fortalecer las capacidades y la confianza para la toma de decisión y la implementación de límites y el establecimiento de relaciones demócratas con otros y otras,
promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Así, aquí es importante empezar a trabajar con ellos, a darles este conocimiento, así como el conocimiento de los recursos institucionales y la ampliación de redes de apoyo. Entonces es importante que el colegio se involucre con esto, que estén pendientes del cambio, de las actitudes, de todo lo que de pronto en algún momento pueda ser un signo, un síntoma de algún abuso. Importante que ellos conozcan las redes de apoyo de su comunidad, todo, así como en la parte individual, pues en la parte adolescente también es muy importante que tengan confianza. Promoción del empoderamiento femenino en el contexto de relaciones familiares y sociales armónicas, información sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, hacer énfasis en ellos también. En la parte de la adultez, promoción, entonces aquí estos adultos sí que son unas personas que nos pueden ayudar en un momento para percibir algún síntoma o algo que esté pasando con alguna persona o miembro de la familia. Entonces, promoción de derechos sexuales y reproductivos, promoción de la salud mental, promoción de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. De otro lado, en el marco de las acciones de promoción y prevención de la violencia sexual, los adultos pueden ser actores en el proceso de generar factores de protección hacia personas con mayor vulnerabilidad frente a la violencia sexual. Lo que les decía es, ellos nos ayudan muchísimo en esa parte. En la adultez, los procesos de prevención deben partir de la perspectiva de unas preguntas muy cotidianas y muy personales. ¿Cuáles son mis derechos? Ya después de que yo los conozca, ¿han sido vulnerados en algún momento? ¿Qué he hecho o qué puedo hacer para conseguir la restitución de mis derechos vulnerados? Esas preguntas uno como adulto se las debe hacer. De tal forma que en un segundo momento se establezcan procesos de prevención enmarcados en el rol, perdón, enmarcados en el rol que, que desempeñan las o los adultos especialmente significativas en la vida familiar. Los adultos mayores nos enseñan mucho, nos guían. Ellos tienen mucha sabiduría y seguramente han pasado por muchas circunstancias que en algún momento nos pueden ayudar, ubicadas en los contextos en que ellos se desenvuelven. Entonces, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta una población muy sola, que a veces se nos olvida que están, y son las personas en situación de discapacidad que son muy vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que esta política busca? También integrarlos, generación de acciones de prevención para tener en cuenta, pero hay que hacer un análisis para ellos. Entonces, por ejemplo, determinación de grado de discapacidad como factor de riesgo para su vulnerabilidad, especialmente para las personas con retardo mental, limitación auditiva, sordos y sordas, sin lenguaje aprendido y trastorno mental. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estos muchachos que pues son sordomudos, pero nunca han tenido la oportunidad de asistir a un curso o a alguien que en algún momento les enseñe el lenguaje de señas para ellos poder expresarse. Entonces son muy vulnerables porque no saben cómo expresar y de pronto no saben cómo decir lo que les está pasando en el momento. Debemos evaluar la red de apoyo, tanto en la familia y la comunidad, y su nivel de garantía de protección de la comunidad hacia este tipo de personas. Generación de acciones integrales que involucren a las personas en situaciones de discapacidad, así como sus cuidadores y o su familia directa. Es importante también llevarle esta información a las familias, los cuidadores, que conozcan, que sepan de los derechos, de que hay que estar pendientes, los signos y síntomas de estos pacientes o de estas personas. Generación de acciones de prevención y protección comunitaria en el marco de la estrategia. Esta estrategia está enmarcada en la rehabilitación basada en comunidad y la plantea la Organización Mundial de la Salud. Si alguien de pronto quiere estudiar un poquito más sobre eso, se puede ir a la organización, a la página de la Organización Mundial de la Salud y buscar rehabilitación basada en comunidad. Ahí encuentran muchas cosas que nos pueden ayudar. También nos muestra qué factores de riesgos personales, claro, así como tenemos factores protectores, pues tenemos factores de riesgo.
Entonces, en la parte individual, pues, ¿cuál sería nuestro factor de riesgo? Un desconocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos, no tenemos ni idea de nada. Una baja autoestima de nosotros, escaso desarrollo de habilidades sociales, una derivación efectiva, o sea, que deja que otras personas las quiera, que les brinden su apoyo, menos la familia, son solas, alejadas. Carencia de conocimiento sobre lo que es y no es apropiado en el contacto físico. Entonces, como no conocen desconocimiento de su cuerpo, pues no conocen qué es lo que realmente, qué es el respeto y qué es hasta dónde debo permitir el contacto o no. Y pues si tengo eventos asociados como psicoactivos, maltrato, trabajo infantil, entre otros, pues esos son factores de riesgo que tengo muy grandes ahí. En cuanto a los factores de riesgo familiares, ay Dios mío, aquí sí tenemos muchos. Bueno, en todo lado. Desconocimiento de los derechos de niños y niñas, relaciones familiares fundadas en la violencia, historias de violencia sexual de padre o la madre, negación del acceso a información sobre la sexualidad. Yo no le hablo a mi hijo de esos temas, familias disfuncionales, fallas en la comunicación intrafamiliar, en especial de padres, madres e hijos, deterioro de la afectividad, nadie se mira, ni se saluda, todo el mundo entra, sale y no es importante el resto de la familia. Bajo autoestima del padre o la madre, desacuerdos en el ejercicio de la autoridad, o sea, todo el mundo manda, pero pues finalmente no se sabe quién es la autoridad como tal en la familia. Sobrevaloración de la figura masculina, entonces el machismo, consumo de sustancias psicoactivas, incluido el alcohol, ausencia de figura protectora que brinda una seguridad al niño o niña. Pues con esta situación ellos no saben a quién acudir, quién es realmente quien los va a apoyar. Entonces, ese es también algo que hay que tener en cuenta. La parte familiar, ese núcleo es donde más tenemos que trabajar. Entonces, factores de riesgo social, definitivamente la pobreza, desplazamiento forzado en nuestro país, vivir en zonas de situación de conflicto armado, problemas de entorno físico, hacinamiento crítico, vecindarios con altos índices delincuenciales y poco seguros, o solitarios, oscuros, con falta de seguridad, civilización de la violencia sexual en los medios de comunicación, fácil acceso a consumo de licor, pornografía infantil, sustancias psicoactivas, factores de riesgo pues, de nuestros adolescentes, citas con extraños a ciegas, no, venga que quiero verla y ven y nunca se han conocido, nunca se han tratado y se van por allá a las citas con extraños, ¿no? Rapto del internet, eso también es importante porque muchos victimarios se hacen pasar por personas de la misma edad, de pronto los muchachos de los adolescentes, y resulta que son unos adultos ya mayores. Entonces, mucho cuidado con el internet, subir al carro de desconocidos, descuidar las bebidas en actividades sociales. Entonces van a la reunión, a la discoteca, al bar y no están pendientes de su bebida. En cualquier momento les colocan algo en su bebida y después pues no sabe qué se puede pasar. Consumo de sustancias psicoactivas, incluso el alcohol. Aquí también nos dice que hay factores culturales, hay mitos, falsas creencias y la realidad de las cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos es que los agresores suelen ser personas desconocidas, pero la realidad es que importantes investigaciones coinciden en el hallazgo de que aproximadamente el 80% de los agresores sexuales son personas cercanas como familias, amigos. Ahorita estaba escuchando el noticiero y tristemente escuché que habían denunciado al tío que estaba violando a una niña desde el año pasado. Qué triste eso, de verdad. Le aprieta a uno la almita cuando escucha eso. Los abusos sexuales suelen ser actos brutales con graves heridas físicas. Esto es un mito. Pero la realidad es que la mayoría de abusos sexuales son sutiles y no dejan mayores huellas físicas, además de desaparecer rápidamente. Otro mito es que los abusos sexuales son incidentes aislados que ocurren en callejones oscuros. Puede ser, pero la realidad es que la verdad es que son más frecuentes de lo que se imagina y ocurre generalmente en los hogares o en sitios donde se cree que las personas están seguras, como la escuela, el hogar, la iglesia, entre otros.
Otro de los mitos es que los abusadores sexuales son personas de estratos socioculturales bajos. La realidad es que existen entre los abusadores sexuales personas de alto rango social, elevado nivel académico y económico, como lo hemos escuchado, como lo escuchamos de este arquitecto, que se me escapa el nombre, con la niña que violó y que asesinó, si recuerda. Otro de los mitos es que los niños y adolescentes varones son raramente abusados. La realidad es que las estadísticas muestran cómo los niños y los adolescentes hombres también sufren abusos sexuales, aunque en menores niños, niñas y los adolescentes mujeres. Otro de los mitos es que solo se abusa de los adolescentes. La realidad es que se abusa de niños y niñas en todas las edades. Otro de los mitos es que las personas sobrevivientes de violencia sexual provocaron el evento y hubieran podido defenderse. Esto es revictimización, ¿no? La realidad es que ningún argumento justifica la violencia sexual en ninguna etapa del ciclo vital del ser humano. Jamás un niño, una niña, mujer o otra persona provoca dicha situación. En el caso de los niños, niñas, adultos, por la adolescentes, perdón, por la etapa del ciclo vital que atraviesan, están en estado de mayor indefensión que otras víctimas ante el poder, la autoridad y la fuerza del agresor. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, me pareció ver una manito levantada. Bueno, aquí vamos a ver en estas últimas diapositivas cuáles son los signos y síntomas que nosotros podemos ver y alertan como la sospecha para diagnosticar una situación de abuso o violencia. En cuanto a niñas o niños o niñas, entonces conductas sexuales que no son habituales para la edad y nivel de desarrollo. Niños de 5 o 6 años que le dicen al otro, ven, muéstrame tu cosito, ven, te muestro. Son conductas que no son de la edad, entonces eso es un signo de sospecha que algo está pasando. Evidencias de otras formas de violencia contra las niñas y los niños, temor a estar con familiares desconocidos con quien se tenía una relación cercana. Entonces estos niños que antes les gustaba ir por decir algo con los tíos o con los hermanos mayores y ahora no, ahora lloran si de pronto la mamá los deja con ellos. Entonces hay que ponerle cuidado qué fue lo que pasó. Signos y síntomas poco claros clínicamente referidos a la zona genital o anal. Ellos dicen, me duele, me rasca, me pica, en fin. Signos y quienes han estado expuestos al contacto con agresores reconocidos y o judicializados, también es importante, hermano o hermana de otro menor de edad violentado, sexualmente quienes conviven con personas que tienen dependencia, abuso de sustancias psicoactivas o alcohol, quienes por condiciones de hacinamiento deben compartir la cama con adultos o adolescentes cuando hay conductas suicidas, porque en los niños se puede presentar conductas suicidas, síntomas depresivos, comportamentales de ansiedad, de alteración del sueño. Hay niños ya en el examen, digamos, con el médico se encuentra dificultades en el aparato genitourinario, hematomas en vulva, vagina, muslos, desgarros en órganos genitales, ruptura de vejiga, cuerpos extraños muchas veces en el recto o ano o en la vagina. En cuanto a los adolescentes, entonces encontramos embarazos tempranos en niños menores de 14 años, conducta suicida, comportamiento de riesgo relacionado con su vida sexual, comportamiento bulímico, entonces ahí empiezan los trastornos de alimentación y la parte psicológica, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, síntomas depresivos, comportamentales, de ansiedad, de alteración del sueño, aquellos aislados y con escasa red de soporte social. Entonces esos son los niños que en el colegio no quieren estar con sus compañeros, se aíslan y no tienen amigos, además un bajo rendimiento escolar, síntomas de disfunciones. Ellos, si ya empezaron sus relaciones, pues ellos dicen que tienen coitos dolorosos, que no hay deseo sexual, que hay anorgasmia, que, o sea, que nunca llegan a un orgasmo, expuestos a violencias en el contexto familiar, en especial violencias de pareja. Y pues lo mismo, si se presenta alguna consulta, pues se encuentran, hay que revisar el médico lo que yo les dije, en la revisión, en la historia, pues revisar todas las lesiones genitourinarias, hematomas, desgarros en órganos genitales, rupturas y algún cuerpo extraño en alguno de los orificios, tanto anal como vaginal.
Cuanto a las mujeres, pues encontramos esas señoras con síntomas depresivos, de ansiedad, de alteración del sueño, de disfunciones sexuales, evidencia de otras formas de violencia basada en género contra las mujeres sufridas durante la infancia. Son muy retraídas porque traen de su infancia todas esas cosas y la acumulan dentro de sus sentimientos y sus emociones. Cuando se quejan del dolor pélvico crónico sin ninguna causa aparente, aquellas con dependencia económica de su pareja, que uno va de pronto a hacerle la entrevista, a darles la educación y ellas dicen, no, yo no quiero porque él es el que me da, si yo hago algo en contra de él, pues yo no trabajo, no hago nada, yo todo lo que tengo es lo que me da mi pareja. Entonces ahí uno empieza también a analizar estas situaciones. Aquellas aisladas y con escasa red de soporte social no tienen amigas, no van a ningún lado, ni siquiera a la iglesia. Quienes ejercen la prostitución, quienes tienen problemas de abuso o dependencia de sustancias psicoactivas y alcohol, usuarias de servicios de control prenatal en especial se detectan dificultades de adaptación al embarazo y de adherencia a los cuidados prenatales. Importante aquí las personas que hagan control prenatal, las enfermeras, que vean que en algún momento no hay esa emoción de la mamita por su embarazo, porque se les muestra, porque se les educa sobre su control prenatal, algo pasa ahí. Entonces, hay que buscar esos signos y síntomas, hay que direccionar, de pronto si necesita ayuda. Quienes refieren antecedentes de aborto, consulta por atención del aborto incompleto, entonces los médicos cuando hacen su consulta, nuestra señora varias veces ha venido con abortos incompletos, se ha hecho abortos, entonces pues algo pasa. Síntomas de disfunción es lo mismo, dispareunia, escaso o nulo deseo sexual, anorgasmia, entonces ellas refieren eso, y pues las lesiones que en algún momento se pueden presentar en alguna de las valoraciones médicas, que son las lesiones en un aparato genitourinario, lo mismo hematomas en vulva, vagina, muslos, desgarros en órganos genitales, ruptura de vejiga también, porque puede pasar, o cuerpos extraños en alguno de los orificios, tanto anal como vaginal. Y en las personas con condición de discapacidad, pues también hay signos y síntomas que nos dicen que algo está pasando. Entonces, embarazo en menores de 14 años con algún tipo de discapacidad, embarazo en adolescencia o adulta con limitación cognitiva, con enfermedades psiquiátricas, signos y síntomas poco claros clínicamente referidos a la zona genital o anal, esas personas que se tocan mucho, que se molestan, que están a toda hora mandándose su manito a la parte genital, es por algo. Entonces es importante que la valore el médico para revisar si de pronto no está pasando por alguna infección o algo, pero sí hay que estar revisando constantemente qué está pasando. Adultos que muestren situación de sobreprotección con menores en cualquier tipo de limitación y o que temen dejar al menor a cargo de algún miembro específico de la familia o cercano al núcleo familiar. Es importante que nosotros revisemos eso y que valoremos cuando el cuidador es esa persona que no permite que la toquen, que no permite que nadie se acerque a ella, que no permite que la bañen, que la organicen, que nada, y menos que alguien la cuide excepto él. Eso es importante, revisar el por qué, hacer un análisis, porque puede ser que algo está pasando en cuanto a abuso y no quiere que de pronto ya en algún momento la persona con la discapacidad exprese algo que pueda ponerlo en evidencia. Niño, niña o adolescente que manifieste rechazo a la evaluación por parte de profesional de salud, cuando van a la valoración del médico y entonces él quiere hacer un examen, no permite que lo toquen, empiezan a gritar, se angustian, también hay que mirar qué está pasando ahí, por qué la reacción. Bueno, algo hasta aquí, algo de pronto que agregar, o más o menos claro lo de las rutas. Sí, está claro, gracias. Gracias, Angélica. Bueno, entonces aquí vamos con las rutas de atención para víctimas. Esto es muy importante que nosotros dividamos en como en los 3 pasos que simplifica o resume esto. Y es que
número uno, hay que buscar ayuda, o sea, si las personas llegan a nosotros, pues decirles, mire, vamos a buscar ayuda, vamos a hallarla, pero nosotros también debemos tener conocimiento de qué hay que hacer para direccionarlas. Entonces, es importante que tengas claro que guardar silencio en caso de ser víctima de abuso es el peor error que puedes cometer. Es importante y necesario que apenas se presente un caso de abuso, acudas a una persona o entidad que pueda darle la información y ayuda correcta para que este tipo de violencia no se vuelva a presentar. Entonces, asegurarle que no está ni solo ni sola, que tiene que tener en cuenta que existen entidades y personas que están en plena capacidad de brindarle ayuda, no solo en cuestiones legales, sino en todo aquello que requiere para poder superar cualquier consecuencia que este abuso le haya traído. Entonces, las instituciones, recordemos, es la Fiscalía General de la Nación, las inspecciones de policía, comisaría de familias, instituciones de salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Judicial, donde tenemos a la URI, el CTI, medicina legal, personerías distritales o municipales en caso de las regionales, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación. Haz valer tus derechos, eso es algo muy importante. Debes saber que tienes derecho a que las instituciones te atiendan de inmediato y con trato de emergencia. Además de esto, puedes solicitar consulta médica y psicológica a la entidad de salud más cercana. Ellos están en la obligación de atender de manera gratuita y proporcionar los exámenes y tratamientos para cualquier trauma, tanto físico como emocional. Tienes derecho a ser tratado con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista, ya sea legal, médico o de asistencia social. Romper ese ciclo repetitivo es muy importante. Al buscar ayuda, pues dejas en evidencia al abusador. Esto evitará que se pueda generar eventos de abusos continuos. Además de eso, las instituciones están en la obligación de brindarte protección y garantizar que se establezca el derecho, además de reparar el daño. Entonces, el punto número 2, denunciar. La denuncia es la mejor manera de proteger y detener el abuso, es de manera gratuita y no necesita de un abogado para realizar los trámites. Debe presentarse solamente de pronto la cédula, si no la tiene, porque de pronto se le haya perdido, no importa, hay que denunciar. Pero para esto debes acudir a las entidades antes mencionadas y ellos te podrán ayudar para comenzar la investigación y detener así esta conducta. Tenemos vínculos de cuidado, por ejemplo, en la violencia sexual. En caso de violencia sexual, acuda antes de las 72 horas siempre a hacer que la víctima haga esto. Antes de las 72 horas, que no se bañe, que lleve las prendas de ropa que tenía cuando ocurrió la violencia sexual para la recolección de pruebas. Recuerden, pues, la cadena de custodia y todo el material de evidencia. Atención prioritaria, que tiene derecho a la atención prioritaria, tiene derecho a cualquier tipo de procedimiento médico de carácter urgente, además a que le hagan examen médico y le den tratamiento para la prevención de las enfermedades venéreas o es la misma infección de transmisión sexual, para el VIH-Sida o suministro cualquier información que te pueda ser útil para tu casa y demás necesidades que tengas con respecto a la situación. Y el número 3, definitivo, al ser víctima de abuso sexual hay algunos derechos que desconocer y los cuales deben exigir como medidas de protección. Estos derechos pueden encontrarlos en la ley, recordemos allá la ley, y como digamos como un ejemplo, entonces trato digno. Durante cualquier procedimiento tienes derecho a recibir un trato digno y humano, a que se proteja tu intimidad, a que se garantice protección tanto a ti como a tus familiares y testigos que puedan aportar para la solución de tu caso. Asistencia integral, entonces es un derecho también que tienes al recibir la asistencia integral para la recuperación en los términos que señala la ley y a ser acompañado en toda instancia o etapa del proceso tanto judicial como físico y psicológico. A pronta reparación, toda acción tiene una reacción, así que también tienes derecho a ser asistida durante el juicio y el incidente de reparación integral. Si el interés de la justicia lo exigiera, pues tiene también un derecho a tener un abogado designado de oficio. En caso de que de pronto necesite un apoyo, porque pues no está acostumbrada, porque se bloquea, en fin. Bueno,
Ahorita recordé que también cuando dieron la noticia de la violación de esta niña, salió un abogado penalista y hablaba que desafortunadamente sí tenemos unas leyes muy concretas, tenemos muy buenos conceptos y buenas rutas, pero desafortunadamente no hay suficiente sitios, personas para brindarle un apoyo a todas las personas vulneradas en su, en sus derechos. En los abusos, tristemente, es así. Bueno, en cuanto al protocolo institucional, entonces esto ya va directamente a las instituciones. Las víctimas de violencia sexual acuden a los servicios de salud, venciendo muchas barreras personales y sociales, ya como hemos hablado, que el evento de violencia les ocasiona y llegan a la institución en condición de mucha y alta vulnerabilidad. Una vez en los servicios, esperan y necesitan un trato humanizado, cálido, que les ayude a recuperar el control de sí mismos, la dignidad y el dominio de su cuerpo y de sus emociones. Entonces es importante que nosotros, que en las instituciones tengamos en cuenta esto, esta situación. La atención que le brindamos como equipo humano de salud y como institución prestadora tendrá que garantizar un trato digno que contribuya a la reparación, contar además con unos procedimientos estandarizados y efectivos para controlar los riesgos que el evento ocurrido presente sobre su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su medio familiar y social, y contar con los insumos médicos necesarios para la aplicación de dichos procedimientos e intervenciones. Esto es responsabilidad de las instituciones. Dentro del contexto de atención en salud de las víctimas de violencia y violencia intrafamiliar, requieren trascender los procesos de atención individual hacia la inclusión y activación de la red de apoyo familiar, institucional y social. No hay excusa para no activar todos estos protocolos. La atención integral a las víctimas de violencia tiene como objeto asegurar su atención, recuperación y protección integral desde una perspectiva de restitución de derechos. Por lo tanto, lo primero es la víctima, no su relato, su familia, la evidencia o el juicio de la policía, ¿no? O a la policía. Ninguna necesidad diagnóstica, terapéutica o investigativa justifica una nueva revictimización dentro de la asistencia a salud. Por eso es tan importante, recuerdan, la primera historia clínica bien realizada. Atender con calidad y oportunidad constituyen la posibilidad de impactar positivamente en la vida de estas personas y de cumplir con las responsabilidades que como seres humanos profesionales y como sector se tiene ante las víctimas de violencia sexual. Además, permite recuperar indicios que brinden acceso a la justicia, aportando elementos de investigación al cumplir con los mandatos legales para el sector salud y reducir la impunidad. Entonces, ¿qué recursos debe tener la institución? Pues el recurso humano súper importante es el médico, la enfermera, auxiliar de enfermería, especialistas en ginecología, especialista en psiquiatría, psicólogo y trabajadora social. Ese es el equipo que debe tener el código blanco. ¿Qué recursos físicos y equipos debes tener? El consultorio médico o en urgencias o en algún otro sitio, como habíamos hablado, la camilla de ginecología, fonendoscopio, tensiómetro, báscula y los kits de atención, ¿recuerdan los kits de atención de urgencia y de medicamentos? Los insumos, entonces, es importante la ruta de atención a víctimas de violencia sexual, formato de historia clínica médico y psicológico, consentimientos informados, el kit de atención de violencia, método de regulación de la fecundidad, recordemos, los medicamentos de anticoncepción de urgencia, insumo para toma de muestras, que eso también ya lo vimos, todo lo que debemos tener. Hay que hacer la detección de la violencia sexual en los servicios de salud. Cuando la víctima asiste al servicio de salud teniendo como motivo la consulta, la situación de violencia sexual, cuando la víctima ha sido referida por otra institución, o sea, cuando llega por iniciativa de ella o cuando nos la remiten de otra institución, ya que ha hecho detección del caso de violencia sexual con el fin de que la institución de salud dé inicio al protocolo de atención en salud para víctimas de violencia, o sea, que tenga el protocolo. Cuando la sospecha de violencia sexual surge, la sensibilidad y la mirada entrenada al profesional de salud, quien detecta signos y síntomas relacionados con la violencia sexual que originan la sospecha y su diagnóstico.
Por eso es tan importante que los médicos pues estén muy, muy bien preparados. Por esas razones es necesario que nuestros profesionales de la salud estén atentos a la presencia de signos, síntomas, indicios físicos, emocionales, comportamentales o condiciones particulares que lo orienten para detectar o tratar lo más pronto posible los distintos tipos de violencia sexual y tener claridad sobre cuando la violencia sexual es evidente, cuando es altamente sugestiva, cuando existe la sospecha o cuando incluso puede llegar a descartarse. Es muy importante el entrenamiento que tenga el médico de urgencias que haga este abordaje. En cuanto a las pruebas diagnósticas, entonces quiero recordarle, yo creo que si alcanzamos, sí. Entonces, para tener en cuenta que en el escenario de un abuso sexual, sobre todo si se trata de un episodio aislado, y no sé, bueno, algo de pronto de las instituciones que me haya hecho falta, o más o menos está resumidito ahí. Parece que está resumido. Bueno, entonces en el escenario de un abuso sexual, sobre todo si se trata de un episodio aislado y no se conoce al agresor, lo más razonable es siempre iniciar una profilaxis, posexposición y seguimiento clínico, asumiendo que el riesgo de que el agresor esté infectado sea alto, ¿no? Entonces es importante. El riesgo de transmisión sexual es más alto cuando hay contacto de secreción o sangre en cuanto a exposición sexual receptiva entre pene y ano. Está entre el 0.1% y el 3%. A nivel de pene y vagina está en 0.1 a 0.2. Entonces el riesgo de infección es mayor cuando la relación es anal, intermedio cuando es vaginal y menor si es oral. Definir y garantizar el eficaz trámite a los laboratorios de las muestras solicitadas en la búsqueda de embarazo, infecciones de transmisión sexual y los mecanismos para su envío rápido es importante, tanto oportuno y adecuado, y además importante que esa recepción, que esos reportes de laboratorio nos lleguen oportunamente para entregárselos a la víctima, al médico tratante y al sistema de justicia que en el momento esté haciendo el seguimiento de estos laboratorios o está esperando el reporte de estas pruebas. En cuanto a la prueba de embarazo, esta prueba rápida de embarazo se hace en orina, se basa en la identificación de la hormona gonadotropina o coriónica, que es en una prueba positiva o reactiva. Entonces ahí indica un embarazo previo al evento de violencia sexual. Cuando nosotros nos llega una víctima que ha tenido una violencia de 24 horas y no sale positiva, pues es porque la señora estaba embarazada. En el caso no se debería iniciar anticoncepción de emergencia, pero si no se cuenta con prueba de embarazo, la administración de la anticoncepción de emergencia no causa ninguna toxicidad en el feto si es que la víctima pues estuviera embarazada, por lo que la realización de la prueba no debe convertirse en una barrera para el inicio de la misma. Entonces, para tener en cuenta eso. En cuanto al VIH, el retroviral que se usa, el de profiláctico, la acidoburina, pero para esto hay que hacer una prueba de hemoglobina, un cuadro hemático, para mirar que la hemoglobina no esté por debajo de 10. Si está por debajo de 10, no le podemos colocar este medicamento y nos toca cambiarlo por el abacavir, que ese es el que menos produce anemia. Entonces, el mecanismo de acción de los antirretrovirales es impedir la multiplicación viral, beneficio que se logra si la paciente es juiciosa, si lleva su tratamiento al día y nos da en el troconjugado pues una protección contra la multiplicación viral de un 95%. Para este VIH, recordemos la prueba rápida, es la prueba que se hace en sangre con la gota gruesa o por líquido bucal, saliva. Pero sí recordemos también que si la prueba rápida nos sale positiva, entonces nosotros debemos hacer el confirmatorio con el Western Blot, que es un estudio confirmatorio para la prueba rápida que certifique el diagnóstico positivo del VIH. Si de pronto ha transcurrido más de una semana, ya han pasado más de 72 horas, pues se hace una prueba de ELISA, que es en muestra de sangre tomada y procesada en laboratorios que detecta los anticuerpos producidos por el organismo como una respuesta a la infección por VIH, ¿no? Entonces es una de las pruebas más eficaces que tenemos. Se realiza la prueba, la ELISA,
a los 3 y 6 meses después de 6 meses de pruebas no reactivas. O sea, si a los 6 meses después de 3 pruebas no salen no reactivas, pues ya se descarta que la señora ha tenido o tenga el VIH. Es importante que el médico controle signos y síntomas de efectos secundarios y toxicidad sobre la profilaxis antirretroviral durante los 28 días que se le da el tratamiento. Y si se llega a presentar algo, pues hay que reportarlo como un evento de toxicidad ante el INVIMA. Perdón, profe, no se escucha nada. Ay, ¿no me están escuchando? Yo sí te estoy escuchando. Ah, Jacqueline dice que no me escucha. No lo estaba escuchando, pero ya, nuevamente ya. Ah, Gracias. ok, bueno, ya les voy a copiar nuevamente el link de la asistencia. Ahí ya está. Bueno, entonces seguimos acá. Ah, bueno, hay efectos también de los antibióticos que se dan como profilaxis para las infecciones de transmisión sexual. Entonces, las ceftriaxonas, la citromicina y el metronidazol, pues generalmente lo relacionan con alergias, con reacciones alérgicas o intolerancia al gastrointestinal. Afortunadamente, pues es una sola dosis. El efecto secundario más frecuente con el levonorgestrel, que es el medicamento de anticoncepción, son las náuseas y vómito. Por lo tanto, los médicos generalmente ordenan colocar Placil intramuscular antes de iniciar la profilaxis, pues para evitar estos eventos, estas situaciones. La profilaxis para el VIH por 28 días es esta. Iniciamos con la subudina, que es una suspensión de 10 miligramos por mililitro. Viene una presentación de 240 y se da también la dosis de acuerdo pues al kilogramo peso del paciente, dos dosis por día. Y la lamivudina es también una suspensión que en una presentación de 240 y se da, la dosis es 4 miligramos según kilogramo peso. La mezcla de lopinavir y ritonavir es una suspensión 80-20 que viene en una presentación de 160 mililitros. Lo importante de este lopinavir es que necesita refrigeración y la dosis pues es de acuerdo también al peso corporal. Esas son las profilaxis de los 28 días. Tenemos la vacuna de profilaxis de hepatitis B, que generalmente pues a veces no la tienen en los kits, sino si tenemos vacunación, pues en el sitio de vacunación está la vacuna. Entonces, la vacuna gamma globulina, pues es vacuna contra la hepatitis B, la dosis pues depende también de la presentación y la disponibilidad. Vienen unas por 10 mililitros, otras por 50, otras por 20 microgramos. Y pues las dosis se dan de acuerdo si es un pediátrica, adolescente o si es adulto. Igualmente, pues también de acuerdo a los esquemas, porque el médico es quien da los esquemas, sería 0, 1, 2 meses. Y si se aconseja, pues hay una dosis de 6 a 12, pero esto es de acuerdo a los esquemas y de acuerdo al riesgo de exposición que tenga la víctima. La otra vacuna contra la hepatitis B, la inmunoglobulina G, que es también una presentación en ampolla y se aplican durante las primeras 72 horas después de ocurrido el evento de exposición y se da a 0.6 miligramos kilogramo peso corporal. Entonces, hasta ahí como en las pruebas de laboratorio, como para que le tenga algo. ¿De objeción de conciencia habíamos hablado algo? ¿O no? No, señora, no. Creo que no. Bueno, la objeción de conciencia aplica pues a los médicos, ¿no? Entonces la objeción de conciencia es un derecho personal que responde a manifestaciones íntimas relacionadas con convicciones morales, filosóficas o religiosas de las personas. Se define como la negativa de una persona, en este caso pues el médico. El personal de enfermería pues no aplica mucho acá porque pues uno igual tiene que apoyar de cumplir con un mandato jurídico al considerarlo incompatible con sus convicciones fundamentales. Esto lo encuentra aquí en la ley 1164 y en el capítulo 6 del artículo 37 lo encuentran también si quieren hacer un poquito más de estudio de conocimiento sobre la objeción de conciencia. Importante que tiene algunos requisitos, no se puede presentar de manera colectiva, la puede presentar el médico, el ginecólogo, pero no todo el personal y menos institucional.
No se puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres, atención en consulta, información y remisión según el caso, ¿no? Por ejemplo, que la paciente está en consulta y le expresa al médico que viene porque quiere hacerse un aborto y el médico, como no está de acuerdo, la deja ahí sentada y se va. No. Tiene que hacerle su atención, decirle, hacerle la información y la remisión. Mire, señora, yo no hago este tipo de procedimientos, pero ya la remito a la persona que se lo va a hacer o al grupo interdisciplinario que la va a acompañar en ese procedimiento. De tal manera que bajo este derecho el personal médico y de enfermería puede ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley sin que pueda invocarse cuando se ponga en riesgo la vida de la paciente o se trate de una urgencia médica. Importante que nos quede claro. En el momento yo puedo tener una objeción de conciencia y digo, no, yo como ginecóloga no voy a hacer eso, pero en el momento que yo esté en urgencias, me llegue una paciente con una perforación de útero sangrando que se me está muriendo, no hay objeción de conciencia que valga, tengo que actuar como con mi principio ético, porque no podemos esperar a que llegue el ginecólogo que pronto hace el procedimiento. Entonces, es importante saber eso. Importante también, esto significa que no se puede, por ejemplo, el médico debe tratar con mucha ética a su colega que lo vaya a hacer y al grupo. No es que, ay, no, yo no, como no estoy de acuerdo con eso, empiezo a tener actitudes que no van al acorde con mis colegas y entonces ahí no aplica, porque ellos tienen que tener en cuenta el código de ética y de odontología médica, que en una situación no acepta ningún gesto violento porque todo está fuera del lugar. No hay ni comentarios ni nada acerca del grupo que vaya en un momento a realizar este procedimiento. La objeción de conciencia es un derecho que solo es posible a las personas naturales. La objeción de conciencia debe presentarse de manera individual en un escrito en el que se exponga debidamente los fundamentos. Entonces el médico dice, mire, a mí me llamaron para el grupo de código blanco y de interrupción voluntaria del embarazo, pero yo no lo voy a hacer. Entonces yo redacto mi documento y doy las razones por las que no, por favor, no me metan en el grupo. Entonces no me incluyan, pero no me incluyan en ese grupo porque no voy a estar. ¿Listo? Y se acepta. El médico que se abstenga a practicar un aborto con fundamento en la objeción de conciencia tiene la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico, como les había dicho. Y en caso a pues alguna institución prestadora de salud, ellos deben tener definido realmente quién es el médico que está habilitado para practicar el procedimiento de interrupción voluntaria de embarazo. Solo aplica para la realización directa del procedimiento de interrupción voluntaria de embarazo, es decir, no puede ser ejercido por otro tipo de profesionales que intervengan en el proceso. El anestesiólogo no puede decir, yo no le voy a la anestesia, no. La enfermera no puede decir, yo no voy a acompañar o voy a apoyar al médico, no. Y los jueces menos. Ni para abstenerse, dar información, coartar la voluntad de la mujer y persuadirla de su decisión. Ya la señora toma una decisión, se le respeta porque es su derecho. Ay, bueno, ya, si alcancé, es que quería que alcanzáramos a todo para que no me quedara ningún tema así sin que lo viéramos. Bueno, por último vamos a revisar la cadena de custodia, que esa está bajo la resolución 6394 del 22 de diciembre del 2004. Si alguien quiere revisar la cadena de custodia, lo puede hacer. También hay muchos documentos acá, muchas cosas. Entonces, la cadena de custodia de una prueba se define como el procedimiento controlado que se aplica a los materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de su análisis y que tiene como único fin no viciar es no alterar, no dañar, no romper como tal el material. Y es importante que el manejo de ellos se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones del material probatorio. Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena hasta la presentación al debate, o sea, ya digamos al juzgado, la cadena de custodia debe garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso y que la evidencia que se recolectó en la escena es la misma que se está presentando ante el tribunal o el analizado respectivamente con un dictamen pericial. Es muy importante, pues con eso se acusa al victimario. Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia. Este valor va a ser relevante, o sea,
se cree, el juez nos va a creer, el juez va a creer sobre este análisis, ¿m? Debido a que no se va a poder impugnar al haberse acatado el procedimiento. El procedimiento que se debe seguir en cuanto a la evidencia de la escena y en todo proceso de investigación es el siguiente: recolección adecuada del material, que ya sabemos, todo se va para cadena de custodia, conservación adecuada del material en un lugar seguro, que nadie nos lo vaya de pronto a desechar, que no vaya a tener alguna alteración. Entrega fiscalizada a los servicios de salud, importante que la persona que está custodiando este material, pues se entregue, ya digamos que viene la persona encargada de, se me ocurre, de medicina legal, y se le haga entrega. Seguridad de pronto se lo hace, entonces siempre que esté firmado, que bueno, yo se lo entregué y acá está el certificado de entrega y todo, porque es importante que eso no se nos puede perder. Hay etapas de la cadena de custodia. Esto es muy resumido, pero hay muchas cosas más que se pueden de pronto revisar. Extracción, etapas de la cadena de custodia, entonces extracción o recolección del material, que ya lo conocemos, preservación y embalaje de la prueba. Recuerden que esté en una bolsa transparente, que esté bien empacadito en su papel, llámese blanco o craft, bien doblado, bien debidamente rotulado. Ahí hay formáticos de rotulación. Transporte o traslado de la prueba, es importante que, el traslado de la prueba pues esté muy bien garantizado, muy bien custodiado, para que no se nos vaya a perder esas pruebas ni se nos vaya a dañar en ningún momento el material. Traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su análisis, a las diferentes fiscalías para su custodia, pues hacer que llegue pues a donde le corresponde, de acuerdo pues a la parte jurídica que nos diga a dónde tiene que irse trasladado o quién viene a recoger. Custodia y preservación final hasta que se realice el debate. O sea, el informe, el debate aquí es el juicio, digamos. El informe debe estar, mejor dicho, siempre certificado. Entonces, en cuanto a los elementos básicos que componen esta cadena de custodia, tenemos identificación física y marcada de los materiales certificados. Entonces, importante, todo tiene que estar debidamente documentado, separación estricta de materiales certificados y no certificados, de pronto las dudas, de todo, pero eso lo maneja medicina legal. Documentación y registros de control. Esta documentación debe estar dentro del sistema bien custodiada, y pues eso también es parte de la historia clínica, entonces es un documento legal. Sistema de procesado y mantenimiento de la información, igual, identificación del producto final certificado. Entonces, importante esta identificación del producto final certificado, porque ese es el definitivo que se va a mostrar ya cuando se está haciendo el juzgamiento del victimario. Entonces es importante que conozcamos eso. De las casas refugio ya les había hablado, estos ya son el último tema que estábamos viendo, entonces espero que de pronto, que sí hayamos completado el 100% los temas, que hayan cositas claras, de pronto si tenemos alguna duda o algo, pues averigüemos, tenemos la ley, la resolución, tenemos los temas, entonces pues lo que nos haya faltado, si queremos complementar, lo podemos hacer. De verdad que espero que este curso haya llenado sus expectativas, esas expectativas de pronto que comentamos el primer día. Agradezco la oportunidad que me dieron de acompañarnos en este curso. Espero que nos haya quedado cosas buenas para nuestra vida laboral en nuestras instituciones, o personal o familiar o en la comunidad. Entonces, cualquier cosa, pues estamos ahí pendientes. Ustedes terminan su curso el 6, ¿cierto? Con nosotros ya es hoy, pero terminan su curso el 6, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, es importante que ese día a las 11:59 de la noche tengan al día todos sus cuestionarios y esté todo resuelto, para que su certificado se lo expidan 15 días después de haber terminado el curso. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos y mil gracias de verdad. No, Angélica, con muchas gracias. Gracias por todos los aportes que hicieron. De verdad que aprende uno mucho de cada uno de ustedes cada día. Muchas gracias a todos, que tengan muchos éxitos, que les vaya muy bien. Ojalá nos volvamos a ver en algún otro curso.
Cuídense mucho y cuiden mucho a sus hijos, su familia, cuídense mucho cada uno de ustedes, por favor. Muchas gracias, profe. Bueno, Jacqueline, a ti.